No puedo creer que ya hacen 2 semanas de la boda. Me alegro tanto haberme casado contigo y saber que me amas. Yo también. Y también me alegro que decidimos tomar la clase de la iglesia. Yo también, Laura. Ay, yo hablé con mis padres y les dije que vamos a ir para la casa de ellos para Acción de Gracias. Pero Laura, ya le dije a mis padres y mis hermanos que íbamos a celebrar con ellos. Pero mis padres nos esperan. Yo sé, pero ¿te acuerdas que hablamos de esto durante la clase? Habíamos decidido que íbamos a dividir las festividades. Este año íbamos a mi casa para Acción de Gracias y a tu casa durante las Navidades. Yo no me recuerdo de eso. Vivimos en tiempos de la historia en los cuales preparamos parejas de diferentes trasfondos. Unos que han vivido previamente, otros que se han sido casados y otros que vienen de un noviazgo tradicional. Todas estas parejas vienen con mucha alegría al día de la boda, pero luego de la boda entonces se preguntan ¿y ahora qué? Así que los invitamos a este seminario a celebrarse noviembre 8 de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí en la iglesia. En la cual presentaremos temas que son de interés para tanto estas parejas que he mencionado como aquellas parejas que quieren casarse y aquellas parejas que aunque crean que tienen un matrimonio exitoso, invitamos a que también aprendan, porque hay matrimonio y hay vida alegre luego del nido vacío. Así que los invitamos noviembre 8 de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí en el templo. El costo es $50 por pareja. Dios les bendiga. Den un aplauso ahí a esos hermanos que están trabajando arduamente para hacer posible ese evento. Y la mejor manera de respaldar este esfuerzo que hace su iglesia para bendecir la vida de la familia de nuestra congregación es patrocinando, asistiendo, recibiendo esta enseñanza tan importante. Así que parejas, les invitamos a aprovechar este momento. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Entonces, quiero invitarles a ir al Salmo 2. Quiero, mientras lo buscan allí, dejarles saber, por razones de diferentes actividades que hemos tenido últimamente, hemos pospuesto esta serie tan importante sobre salud emocional, sanidad emocional, espiritual. Y mi total compromiso es continuar. Hay mucho material que no he podido tocar últimamente y he recibido muy buena reacción de parte de muchos de ustedes concernientes a series sobre sanidad y vida saludable. Y tengo todo el propósito de continuar con esa serie. Como hemos tenido la cuestión de la campaña, predicador invitado, varias cosas, pues hemos puesto en paréntesis esa serie. Pero por favor sepan que mi compromiso es continuarla lo más pronto posible. Ya el domingo que viene, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Digo eso porque el tema esta mañana representa algo diferente también. Pero sentí de Dios por eventos que han sucedido en esta nación esta semana, sonar una voz de alerta a la congregación. Y en realidad, francamente, me sentiría irresponsable como pastor de ustedes y como pastor en esta nación si no abordara el tema de la voz pública, la voz civil de la iglesia en la sociedad. Porque lo que ha pasado esta semana me parece algo de tal trascendencia, de tal importancia y de tal significado para los tiempos que estamos viviendo en esta nación, que se necesita que los pastores sonemos la voz de alerta a nuestras congregaciones y que la iglesia ejerza su llamado profético en tiempos de crisis moral y espiritual que estamos viviendo. Entonces, ahora mismo en la ciudad de Houston, pero también en muchas otras partes de Estados Unidos, muchos pastores, cientos y cientos de pastores, por no decir quizás miles, se han comprometido a predicar sobre este tema. Y yo me he querido unir a ellos porque estoy íntimamente involucrado en los asuntos civiles y públicos de esta nación.
Y también nuestra iglesia lo está. Nuestra iglesia es una iglesia muy pública, muy conocida en la ciudad y en esta región, como una iglesia comprometida con los procesos sociales y espirituales que estamos viviendo en este tiempo. Así que quiero hablar un poquito acerca de eso. Y mi deseo es informarles a ustedes, fortalecer su fe, fortalecer nuestra postura bíblica en estos tiempos que estamos viviendo. Y yo espero hacerlo con amor, con gentileza, con cierto grado de mansedumbre también, y que se sepa que no estoy atacando a ninguna comunidad en particular, sino que estoy hablando de algo que es necesario que entendamos lo que está pasando. Pero quiero tomar como punto de partida algunos versículos del Salmo 2, que es un salmo que me parece que fue escrito para esta nación en este tiempo que estamos viviendo. Es un salmo tremendamente profético, porque se refiere a eventos muy modernos. Dice aquí: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? El Mesías, Jesucristo. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es la reacción de Dios a ese tipo de amotinamiento y de rebeldía? Dice: el que mora en los cielos se reirá. ¿Usted cree que Dios está preocupado por lo que está pasando en el mundo en este tiempo, mordiéndose las uñas allí, sin saber? Él sabe lo que va, Él está en control. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego, después de reírse, una buena carcajada, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice el Señor, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Es claro que ese pasaje se refiere de nuevo. Es como si Jesús estuviera expresando eso. El apóstol Pedro, creo que fue, déjame ver, 2:7. Está en Hechos, capítulo 13, 33, hay una referencia a ese versículo, aplicándolo a Jesucristo. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria al Señor, amén. Ese es un salmo mesiánico, es un salmo que se refiere a los tiempos que estamos viviendo, donde vemos que la humanidad como que se está rebelando contra el señorío de Dios. En esta nación hay un rechazo de los valores bíblicos, judeo-cristianos, que fundamentaron esta nación. Y cada día vemos cómo las leyes que se promulgan en esta nación están diseñadas a romper esos vínculos. Como dice aquí: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como que estamos cortando los vínculos que nos unen a la palabra del Señor. Estamos cortando las ligaduras que nos atan a la seguridad que provee la palabra de Dios y los valores del reino de Dios. Los pueblos de la tierra como que se empeñan en rebelarse contra el señorío de Dios. Sobre todo estas naciones occidentales que han estado durante siglos bajo un sistema de valores cristiano, aunque sea genérico, pero cristiano, valores morales, valores de la familia, valores de la sexualidad, etc. Y hoy en día hay una determinación clara de separarse de esos valores. Y este mensaje trata de proveer dirección pastoral a nuestra congregación. Sobre todo en expectativa también en el 4 de noviembre, ahora dentro de un par de semanas, tenemos elecciones de medio término. No son elecciones presidenciales, pero por ejemplo aquí en Massachusetts se elegirá el nuevo gobernador o gobernadora.
También en otras partes de Estados Unidos el Senado está en juego ahora mismo. ¿Quién va a tener mayoría en el Senado? Muchas posiciones de senaduría están en juego, representantes y muchas otras posiciones públicas van a ser determinadas en estas elecciones de medio término el 4 de noviembre. Así que también quiero proveer alguna información acerca de eso. Y como digo, me estoy uniendo a pastores que han escogido este día para hablar en contra de lo que sucedió en la ciudad de Houston esta semana. ¿Cuántos saben a qué me refiero? Muchos de nosotros no sabemos estas cosas, pero muy pocos hemos leído de lo que sucedió en la ciudad de Houston. Y por eso es que yo siento que es importante que nosotros alertemos a nuestra congregación acerca de estas cosas, porque muchas veces los hispanos no leemos la noticia, o si leemos la noticia nos limitamos a las cosas que nos interesan y consideramos, pero mientras tanto nos están hirviendo poquito a poquito y encerrando la iglesia en una camisa de fuerza y tratando de amordazarla para que no hable la verdad de Dios. Y la iglesia debe involucrarse en los asuntos sociales y civiles de la nación. Debemos preocuparnos porque hoy en día hay una conspiración en esta nación para ir poco a poco reduciendo el ámbito de la iglesia, para que la iglesia solamente se limite a un campo muy, muy reducido de temas que se le permita tratar sin ser perseguida y sin ser amordazada. Lo que pasó esta semana, usted dirá, bueno, pastor, pues díganos ya, no tiene... Es que esto es parte, estoy ahí poniéndolos en tensión para que llegue ese momento en que... Esta semana en Houston, no sé si fue el martes o el miércoles o el jueves, por ahí temprano en la semana, lo que ha pasado, se ha estado desarrollando un drama allí en la ciudad de Houston, una ciudad tan grande como es Houston. Houston eligió una alcaldesa lesbiana hace unos meses atrás. Esta mujer es muy militante y ella ha dicho públicamente que ella está comprometida a usar su posición de alcaldesa para promover los derechos homosexuales. Y ella no tiene ninguna disimulo en decir que ella se ve como una evangelista de la homosexualidad y que ella tiene todo el propósito de usar su posición pública para avanzar los derechos de ellos. Ella está casada con una mujer que ella llama la primera dama, y es muy abierta en... alguien dice, bueno, si la mujer es la primera dama, entonces ¿qué es ella, la alcaldesa? Porque generalmente se dice la primera dama porque hay el primer caballero, que es el presidente, ¿no? Pero en este caso ella es la primera dama. Esta mujer está casada con otra mujer lesbiana, y ella no tiene ninguna reserva en decir, yo estoy aquí, y yo considero el más grande privilegio de mi vida, dice ella, ser parte de este esfuerzo por promover los derechos de los homosexuales. Esa administración de esta mujer promovió una ley que entre otras cosas permite, aquí en Massachusetts se trató y gracias al Señor hubo un esfuerzo de parte de cristianos comprometidos y se detuvo aquí en Massachusetts. Pero en Houston no, fíjese lo que pasó. La ciudad, no consultando a los ciudadanos, porque si hubieran consultado a los ciudadanos el bill no hubiera pasado. Pero eso es otra cosa que les diré un poquito más adelante. La administración misma promovió y estableció sin consultar una ley que, entre otras cosas, permite que hombres puedan entrar a los baños de las mujeres, en cualquier baño público, y mujeres puedan entrar en los baños de los hombres también. El único requisito es que yo me levante esa mañana y si soy varón me sienta mujer. Y si yo siento que mi identidad mental, emocional, no es la misma que mi cuerpo refleja, pues entonces yo puedo entrar a un baño porque yo me siento mujer y me considero mujer, aunque soy hombre. Usted puede imaginarse las perversidades a las cuales eso se presta. Mucha gente perversa entrando. Uno no quiere que sus hijas, su esposa, los hombres en ese sentido pues somos más como casuales en eso, pero imagínense mujeres entrando a un baño público y que un hombre entre
así simplemente porque tiene el derecho. Hemos llegado a un punto, hermanos, en que la gente, como que la mente, hay una locura que está gobernando esta nación. Y lo que dice la palabra del Señor es que Dios los entregaría a una mente reprobada al final de los tiempos porque no tomaron en cuenta la grandeza de Dios. Hoy en día en esta nación se están promoviendo las locuras y las perversidades más horribles que usted puede considerar bajo el nombre de derechos civiles. Entonces, aparte de otros derechos que esa ley promovía, aparte de eso, igualmente dañinos, pero quizás menos gráficos, impuestos por esta administración sobre el pueblo, muchas iglesias y mucha gente conservadora se levantó y promovieron una petición firmada por más de 50,000, gracias hermana, por más de 50,000 ciudadanos para que eso se llevara a votación en vez de imponérselo autoritariamente al pueblo de Houston. Esa petición solamente se requería 17,000 firmas para convertirse entonces en una propuesta, como la propuesta que están considerando, que quizás hablaré algo acerca de eso en estas semanas venideras. Los cristianos y la población de Houston no solamente consiguieron 17,000, sino que consiguieron 50,000 firmas. Pero ¿sabe lo que hizo la administración? Descalificó la mayoría de esas firmas diciendo que no eran válidas. Era un abuso total, porque no era cierto. Porque hoy en día, crecientemente en Estados Unidos, vamos hacia una dictadura de una élite intelectual secular que se está imponiendo sobre la ciudadanía, de nuevo, bajo la excusa de derechos humanos, de proteger los derechos humanos. Y eso es muy importante que lo entendamos. La alcaldesa y su administración descalificaron. Imagínense, yo podría haber de 50,000 firmas y por eso siempre en estas cosas se están consiguiendo muchas más firmas porque se sabe que va a haber esfuerzos por descalificar. Pero fuerza el entendimiento pensar que de 50,000 firmas que 34,000 fueran ilegítimas. La administración invalidó esa propuesta de los ciudadanos porque de nuevo, hoy en día el derecho de los ciudadanos no se está respetando en Estados Unidos. En muchos estados de esta nación, cristianos y no cristianos han promovido propuestas y han pasado por ley propuestas para impedir el matrimonio homosexual en varios estados, como California, por ejemplo. Y en todos esos casos, casi todos, muchos de ellos, las mismas legislaturas han invalidado la voluntad del pueblo y han impuesto el matrimonio homosexual a sus anchas, a sus cañas, como decimos nosotros, porque sí, porque quieren hacerlo, descalificando la voluntad del pueblo en una nación que supuestamente es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero hoy en día en Estados Unidos, más y más, nosotros no vivimos en una democracia. Vivimos en una nación que una élite intelectual con valores seculares y anticristianos está usando sus posiciones políticas y sus posiciones judiciales para imponerse sobre la voluntad de la mayoría. En esta nación lo que tenemos ahora mismo es la tiranía de una minoría. El pueblo homosexual, la población homosexual compone 1.7 de la población de Estados Unidos, por ciento, 1.7. No se deje engañar de que hay un 15%, un 10%, un 7%, 1.7%. En el mejor de los casos, o el peor de los casos, como usted quiera verlo. Y esa minoría de 1.7% está dictando leyes, reglas, cambios, transformaciones que afectan al 98.3% de la población. Porque tienen mucho poder, tienen mucha influencia, tienen mucho dinero y están fluyendo con un poder demoníaco que está animando ese mover. Porque detrás de todo esto hay un poder demoníaco que quiere matar, robar y destruir el alma de nuestros hijos y de nuestra sociedad.
Hay muchas otras cosas que están pasando en el mundo, que todo es parte de un mismo ensamblaje sistémico para hacer esto. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas de Dios. Entonces, cuando se hizo esa petición, ese drive, se consiguieron 50,000 firmas. Esas firmas fueron anuladas y neutralizadas y descalificadas arbitrariamente por esta administración. Pastores de la ciudad de Houston demandaron a la ciudad porque era una injusticia crasa. Entonces, esta alcaldesa, como reacción para intimidar y para amordazar y para perseguir a estos pastores, lo que hizo fue que demandó que pastores de la ciudad de Houston tuvieran que someter a la ciudad sus sermones que habían predicado en los últimos días para analizarlos y para usarlos en contra de estos pastores. Algo, hermanos, que en la historia de esta nación jamás ha sucedido. Algo que sé que esto va cada día acelerándose y que por eso es que he estado peleando contra esto durante los últimos años, como ustedes saben. Siempre he estado diciendo, vendrá el día en que nuestros púlpitos van a ser invadidos por la vigilancia política y civil. Y pastores van a ser llevados a la cárcel por predicar la palabra de Dios, cuando esa palabra vaya en contra de los intereses homosexuales y otras perversiones que están siendo avanzadas en esta sociedad. Sí, también tenían que someter sus correos electrónicos discutiendo. Esto evidentemente no era para leer y verificar si había habido una violación de las estipulaciones de la iglesia, sino era diseñado para mandarles un mensaje siniestro a los predicadores, a los pastores. Si ustedes se ponen a hablar en contra de estas cosas, sepan que la ley va a atacarlos y va a ir en contra de ustedes. En realidad era un esfuerzo cínico por intimidar y amordazar. No era un esfuerzo neutral por simplemente buscar información legal. Era puramente para intimidar y amordazar al pueblo de Dios. Esto, hermanos, es algo, como les digo, si usted ha estudiado la historia de Estados Unidos y la importancia radical que se le ha dado siempre al derecho del habla, el right of speech, y a los derechos religiosos en esta nación. Si usted ha considerado los orígenes cristianos de esta nación, si usted ha considerado que en esta nación los derechos religiosos siempre han sido algo totalmente inviolable e intocable, usted puede darse cuenta de la magnitud de la violación que eso que esta mujer ha hecho implica. Es un atrevimiento de un nivel inusitado, sin precedentes, y que marca un momento para mí clave en la historia de esta nación y que habla gráficamente de la dirección terrible en que nosotros vamos, donde los cristianos evangélicos, bíblicos, si no nos cuidamos vamos a ser perseguidos y vamos a ser encarcelados y vamos a ser amordazados por una minoría muy pequeña que se dice que es democrática, pero es una dictadura lo que quieren establecer en esta nación. Vamos en esa dirección. Y no saben que están siendo animados por un espíritu demoníaco que cada día los va a ir controlando más y más para que hagan más y más cosas destructivas contra la vida, contra la verdad, contra la moralidad. Y que va a llevar a esta nación al abismo como la vemos ahora mismo que está siendo llevada. Esta nación que era tenida en respeto por el mundo, hoy en día es el hazmerreír de la humanidad. Usted va a Europa, usted va a los países del Medio Oriente, va a África y esta nación se ve a través de un lente siniestro que está promulgando la perversión, una nación que nadie le tiene ya respeto ni miedo. Mire Rusia con Ucrania y otras cosas. Esta nación ya no se le tiene respeto, ha perdido todo su prestigio, ha perdido toda su influencia moral y también está decayendo financieramente, económicamente, políticamente, internacionalmente, nuestra juventud, la familia. Y va, porque dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela sobre la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso yo les digo siempre, hermanos, la iglesia tiene que
ser esa sal que preserva el mundo. Si la iglesia abandona su voz, la gente se va a ir, se va a despeñar por el despeñadero. Y esta nación todavía se puede salvar. Si los cristianos nos pusiéramos las pilas, hermanos, ese demonio se metería por un hoyito en un momentito. Pero los cristianos estamos durmiendo y no nos atrevemos a hablar. Y los pastores tenemos miedo de nuestras propias congregaciones, porque no estamos seguros de lo que piensan. Porque entre nosotros mismos hay gente que ya ha sido invadida por esa levadura demoníaca. Y por eso yo hablo, hermanos, porque yo espero que esta palabra sea una medicina preventiva para esta congregación, por lo menos esta iglesia. Que nosotros sepamos el tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos proféticos, son tiempos decisivos, son tiempos donde está en juego el futuro de la humanidad y de esta nación y de la iglesia de Jesucristo. Entonces, de nuevo, cuando esta mujer su administración mandó que estos pastores entregaran sus sermones y entregaran sus correos electrónicos, hubo un furor que se levantó. Porque desgraciadamente no actuamos hasta que no nos damos cuenta que el diablo ya está a las puertas. Cuando el lobo ya está soplando para destruir nuestra casa, entonces nos despertamos. Pero ya muchas veces es demasiado tarde. El caso fue que cuando los pastores de la ciudad y los cristianos vieron lo que esta mujer estaba haciendo, pusieron el grito en cuello y enseguida, ¿qué pasó? Ella se retractó y negó que sus funcionarios dijeron que ella no sabía nada de lo que se estaba haciendo. ¿Cómo va a promulgarse algo sin que de ese nivel sin que la alcaldesa sepa lo que se está haciendo? Pero se retractó y han estado en estos últimos, porque la mentira se ha convertido hoy en día en esta nación como algo común y corriente. También los políticos son mentirosos, las corporaciones mienten, toda la gente miente, la verdad se ha hecho algo muy escaso en esta nación en este tiempo. ¿Recuerdan lo que yo les he dicho siempre, hermanos? Que uno de los fundamentos de la salud emocional y espiritual es la verdad, vivir en la verdad, hablar la verdad y encarnar la verdad. Si nosotros vivimos en la mentira, nunca podremos ser gente saludable. Una iglesia que abandona la verdad de Dios por la mentira del diablo es una iglesia que va a decaer, va a morir, no podrá proteger sus familias, no podrá proteger sus jóvenes, sus niños. La iglesia tiene que hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad. Porque hoy en día los políticos de esta nación y los grandes líderes de esta nación han abandonado la verdad y mienten por toda la boca. Y por eso esta mujer se atrevió a decir que ella no sabía nada. Y los otros dijeron que no, que lo que estaban buscando era claro que lo que estaban haciendo era queriendo intimidar a la iglesia. Y gracias al Señor han tenido que retractarse y están ahí doing damage control, como dicen, por todas partes, controlando el daño. Pero todavía sigue. Lo que sí hemos visto que el corderito en realidad se reveló ser un oso feroz. Y ya no, eso no pueden retractarlo. Porque eso ya se ha venido diciendo hace tiempo. Viene el tiempo en que van a invadir aquí en Estados Unidos las iglesias, los púlpitos, las comunicaciones de los pastores. Y llegará el día en que una de las cosas, ahora mismo uno de los movimientos que hay aquí en esta nación es la intención de quitarle a las iglesias su exención de impuestos. Porque supuestamente eso es algo que la involucra con el gobierno y por lo tanto al violar los derechos humanos supuestos de los homosexuales, eso implica entonces que las iglesias deben también abandonar sus derechos especiales, que esta nación, porque considera a la iglesia como algo importante históricamente, siempre ha considerado un privilegio por todo lo que las iglesias proveen a la sociedad. Los trabajos, la ayuda social, la preservación de la familia, todas las bendiciones que la iglesia añade a la sociedad, han determinado que es legítimo y lógico impedir que esas iglesias tengan que pagar impuestos, haciéndole un poquito más fácil la vida. Pero hoy en día hay un gran movimiento aquí en Estados Unidos para impedir que las iglesias tengan derechos de exención de impuestos, como otra forma de atacar a la iglesia, empobrecer a la iglesia, intimidarla, amordazarla. Y si no nos cuidamos dentro de poco, eso ya se va a dar también. Se dará. Si las cosas siguen como van, esto que pasó en Houston es una advertencia a todos nosotros acerca de hacia dónde vamos. Esto no es exageración, esto no es gente allí creándose escenarios de pánico, inventándose cosas que no existen. Esto es real.
y continuará si nosotros no tenemos mucho cuidado al respecto. Entonces, hermanos, la iglesia debe tener el derecho de pronunciarse sobre temas cívicos, temas que afectan la sociedad. La iglesia es la conciencia, es la voz moral y espiritual de la sociedad. Y como tal debe usar su voz para informar y educar a la sociedad concerniente a temas sociales. Actualmente se está propagando más y más la idea de que la iglesia no debe tocar temas que tengan que ver con política o moralidad, sobre todo en lo que concierne a la homosexualidad. Se nos está diciendo que tenemos que limitarnos a hablar de cosas que tienen que ver con la Biblia, pero wow, si hablo de las cosas que tienen que ver con la Biblia, la Biblia habla de finanzas, habla de familia, habla de sexualidad, habla de moral, habla de matrimonio, habla de amistad, habla de comportamiento, habla de trabajo, habla de política. Si yo voy a predicar la Biblia, voy a incidir en todos esos temas. Entonces lo que me están diciendo es no prediques de la Biblia, eso es lo que están diciéndole. Porque hoy en día se ha querido trazar una distinción falsa completamente de que los asuntos del mundo allá afuera son asuntos del mundo allá afuera y que la iglesia debe limitarse a cosas que tienen que ver con asuntos muy circunscritos a lo que es la vida supuestamente espiritual. Y que todo lo demás la iglesia no debe hablar acerca de ello. Porque, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, hoy en día es claro que esta nación, yo no voy a decir que va ya en una dirección de un choque frontal entre los derechos humanos, supuestos derechos humanos, y los derechos religiosos. Yo hace un tiempo atrás decía que va hacia y eso lo han estado diciendo ya muchos observadores, incluyendo los homosexuales, que han dicho, en esta nación, los derechos religiosos y los derechos humanos, los derechos homosexuales, no pueden coexistir. Porque uno de los dos tiene que ceder y abandonar el campo. En esta nación, como van hoy en día, o los derechos homosexuales, con todas sus implicaciones invasivas en todas las áreas de la vida humana, prevalecen o prevalecen los derechos de la religión. No digo solamente los cristianos, de hablar y de hacer valer sus derechos y sus verdades. Los dos no pueden coexistir porque el mundo homosexual no se contenta con nada menos que un mundo donde todo el mundo diga lo que ustedes hacen está bien. Y entonces que esa verdad, supuesta verdad, que es una mentira, se meta en todas las áreas de la vida, de vivienda, de trabajo, de escuela, educación de los niños, familia, derechos de herencia, derechos del empleado. Los derechos homosexuales no es algo neutral. No es solamente vive y deja vivir, lo que tú hagas en tu aposento es asunto tuyo, en tu cuarto de dormir. No, eso es lo que ellos han dicho al principio, pero hoy en día eso se ha convertido no solamente en el aposento lo que hagan ellos, sino en todas las demás áreas. Lo que están pidiendo es que toda la sociedad se acomode a sus preferencias. Por eso entonces los baños de la sociedad ahora tienen que permitir que un homosexual entre a un baño donde hay una mujer sentada, Dios perdone la expresión, y que al lado se siente un perverso que no está seguro si es hombre o es mujer. Porque es que esto no es solamente con respecto a un derecho de vive y deja vivir, ya es un derecho de vive y muérete tú para que yo siga viviendo. Se han tornado. Entonces el 98% de esta nación ahora tiene que vivir conforme a ese 1.7%. Si acaso. Y entonces la iglesia, ¿sabe? La iglesia es el enemigo número uno de ese movimiento. Es la iglesia. Si la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, se callara, ellos no tendrían ningún problema. Y por eso que somos el enemigo, estamos en el blanco del enemigo. Entonces, esa idea de que la iglesia no hable de estas cosas es una falacia, eso es una mentira del diablo. Nosotros tenemos que decir no. Hoy en día hay muchos pastores que nos hemos dejado amordazar. Hemos sido emasculados por esa mentira del diablo. Y tenemos miedo de que la gente piense que somos odiosos, de que solamente hablo. Yo mismo les digo, hermanos, yo he tenido que tomarme 2 aspirinas antes de venir a predicar este sermón. Porque es un sermón que no es bonito predicarlo.
Yo quisiera estar aquí ahora sonriendo y diciendo Cristo te ama y tiene buenas cosas para ti, y gloria a Dios, y vive la vida feliz y próspera. Pero muchas veces los pastores tenemos que darle espinaca a nuestra congregación y no solamente pizza con papitas fritas. Porque se necesita la medicina amarga muchas veces de la palabra para mantener una iglesia sana, una población sana. Y hay que hablar estas verdades, ¿no? Yo creo que la religión, cualquiera que sea, musulmana, budista, hindú, aunque yo no creo en ninguna de ellas, pero en esta nación debe haber el derecho de que la gente religiosa, espiritual, hable de cualquier tema desde su perspectiva religiosa, dentro de sus salones y fuera también. Y que se decida conforme a los mecanismos de la democracia. Que se gane en las urnas y se determine quién es que tiene la razón en las urnas de votación. Ahí es donde se deciden los asuntos de esta nación. Mientras tanto, todos deben tener el derecho, que eso mismo lo dicen los liberales. Lo que pasa es que cuando atacan sus intereses, entonces ellos dicen, no, ese no es un derecho. Pero ellos le van a decir, no, el derecho de libertad, de expresión, eso, y ellos lo hacen para proteger sus perversiones. La ACLU defiende a los nazis que pueden predicar contra los negros y contra los judíos y muerte y hablarse de todo. Y defienden eso hasta la muerte. Pero cuando un cristiano habla de sus derechos y de la palabra de Dios, entonces quieren amordazarlo. Y usted no oye esas agencias abogando por los derechos de las iglesias de hablar la verdad. Están calladitos. Yo he buscado en el New York Times, yo no sé si el New York Times sacó esto que está pasando ahora mismo. ¿Por qué? Porque son liberales y en este país la prensa inclusive está también parcializada completamente. Ya no hay tal cosa como una prensa objetiva. Creo que nunca la hubo, pero ya lo que pasa es que se abandonaron las pretensiones. Hoy tenemos una prensa partidista. Sobre todo en el tiempo en que vivimos, en que la sociedad está cambiando en forma acelerada en cuanto a temas de gran envergadura moral y espiritual, se requiere la voz de la iglesia como nunca. No estamos viviendo tiempos neutrales. Estamos viviendo tiempos en que es importante hablar de estas cosas. Porque si nosotros nos callamos, yo digo, por ejemplo, si yo como pastor no hablo de estas cosas, entonces ¿cómo voy yo a fortalecer el espíritu de tantos jóvenes adultos que están aquí ahora mismo sentados y que se están debatiendo? Oye, esto de la homosexualidad, ¿será bueno, será malo? Esto y lo otro. Y que van a sus empresas y a sus escuelas y allí se sienten acorralados y no se atreven a decir nada, porque todo el mundo cree lo contrario. ¿Dónde van a ser fortalecidos e instruidos en la palabra del Señor, si no en su iglesia? Por lo menos aquí un pastor debe tener derecho de hablar la verdad según la Biblia la enseña. Y eso es lo que tratamos de hacer. En este tiempo la iglesia tiene que ser más clara que nunca en esto y obligarnos los pastores a sacar tiempo para hablar de esas cosas, para inocular, para vacunar a nuestras congregaciones. En muchos casos no es vacunar, sino más bien contrarrestar. Ya tienen esa. ¿Y sabe cuál es una de las cosas más terribles ahora mismo en esta nación? Es que hay mucha iglesia que poco a poco está siendo seducida por esta mentira. Iglesias evangélicas. No hablemos de las iglesias liberales, porque ya esas iglesias nunca contaron. Iglesias evangélicas. Déjeme decirle algo que personal, yo hasta aquí me he quedado callado también en estas cosas, porque no he querido parecer como que estoy atacando a mis hermanos, o que hay envidia, o lo que sea, no quiero. Pero también, de nuevo, hay que decir la verdad, porque muchos de ustedes escuchan. Yo, por ejemplo, me ha dolido ver al pastor de la iglesia Hillsong en Nueva York, un joven muy atractivo y muy carismático, donde van miles de jóvenes. Y es una iglesia que hasta aquí ha sido una iglesia evangélica, sólida. Hillsong ha bendecido nuestros tiempos de adoración con música preciosa. Una iglesia que hasta aquí ha sido una iglesia. Me dolió ver al pastor fundador de la iglesia. No recuerdo su nombre ahora mismo. Brian Houston, no tiene que ver nada con la otra señora de Houston, por si acaso. Y el pastor joven, que es su protegido, mentoreado por él, en una entrevista con CNN, una de las cadenas de televisión más grandes de Estados Unidos, cuando le preguntaron acerca de esto, de si ellos, cuál es su posición con respecto a la homosexualidad, porque es que el diablo siempre te va a preguntar, ¿cuál es tu posición? ¿Qué tú crees? Hermano, no juegue con la verdad, diga lo que usted cree y que deje que el Señor se encargue de las consecuencias.
Y esta gente que hasta aquí ha sido gente muy bíblica, evadió, buscó 1000 maneras de evadir la pregunta. Y al final él dijo que bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta la situación del mundo, los valores del mundo y los valores de la Biblia y la sociedad que está queriendo decir que hoy en día nosotros tenemos que orientarnos no solamente conforme a la palabra de Dios, sino también conforme a dónde va la sociedad. Búsquelo si usted quiere, busque la entrevista, está allí y no tengo tiempo para desarrollar porque eso solamente podría ser tema de un sermón. Entonces esta iglesia que tiene un impacto tan grande en esta nación, ¿por qué? Porque están atrayendo mucha juventud, muchas celebridades de Hollywood y entonces no quieren decir cosas que moleste a esa gente que está yendo a la iglesia para seguir siendo populares, porque está la idea de que simplemente mételos en la iglesia. Pero si la gente viene a la iglesia y no son confrontados con la palabra de Dios, el llamado de la cruz y los reclamos del reino de Dios y de Jesucristo, no son cristianos. Son simplemente asistentes a un espectáculo musical y declamatorio. Lo que están es metidos en sentimentalismo religioso, no en la verdad de Dios. Y no van a ser sanados por la lejía de la palabra del Señor, que es lo que sana, el llamado a la santidad, el llamado a la cruz. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Seguir a Cristo quiere decir seguir su verdad, su enseñanza, su persona, su ejemplo, la palabra de Dios. Este joven, el predicador dijo que Jesucristo nunca se pronunció con respecto a la homosexualidad y que por lo tanto él tampoco tenía que hacerlo públicamente. El Señor no se pronunció porque en el tiempo en que él vivía la homosexualidad era algo tan incontemplable en la sociedad judía que para qué tenía que él. Él tampoco habló del incesto, tampoco habló del aborto. Quiere decir que si el Señor no habló de la electricidad no debemos hablar de ella. Hay muchas cosas, el apóstol Pablo sí habló. Y es el mismo Espíritu Santo. Pablo, Pedro, Santiago, Jesús, todos hablaron por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla, usando diferentes instrumentos. Nunca deje que le separen. Oh, Pablo dijo esto, Pedro, Jesús. Eso es una forma también de relativizar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, la palabra de Dios es una sola. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Es toda la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo reconozco que hay complejidades, claro que las hay, muchísimas, y el diablo tratará de enredarte en las complejidades para decirte, ve, ¿por qué entonces tú estás insistiendo en algo si todo es mentira? Dirán como dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y con eso mandó al Hijo de Dios a la cruz. Nosotros tenemos que creer, hay cosas que yo sé, nosotros no somos perfectos, cada uno tenemos nuestros esqueletos en el closet, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero no podemos esperar a ser perfectos para anunciar la palabra del Señor. Yo predico la palabra y la palabra me hinca a mí primero y después a ustedes, hermanos. Y hay de mí si yo predico esa palabra y estoy en violación de ella, porque esa palabra me va a atacar a mí primero. Dios libre de predicar un evangelio alto y no vivirla. Tenemos que hacer todo lo posible. Pero hoy en día hay esta idea de que, los cristianos también, ustedes son pecadores, ustedes han pecado como cualquier otro, entonces están atacando. Lo que nos están diciendo, espera que tú seas perfecto para entonces anunciar la palabra de Dios. Es una mentira del diablo, formas de intimidarnos y de callarnos para que no anunciemos. Todos somos pecadores, todos estamos quebrantados, todos necesitamos de la gracia del Señor. Y anunciamos simplemente la palabra de Dios y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero lo que no podemos hacer es cambiar la palabra de Dios para ajustarla a nuestra propia pecaminosidad y nuestra condición quebrantada. Anunciaremos la palabra del Señor y que Dios tenga misericordia de nosotros. Asegurémonos de vivir todo lo posible conforme a esa palabra. ¿Me explico? No deje que nadie le intimide porque usted no es perfecto de decir lo que dice la palabra del Señor. El llamado es a la perfección. Pero lo que le quería decir es eso, de que yo veo iglesias como la iglesia de Hillsong y veo la influencia que tienen tan grande y que son gente que yo creo que son temerosos de Dios hasta aquí, pero se están dejando seducir por el diablo y por el deseo de ser populares. Y están haciendo daño. Yo respeto mucho a Joel Osteen y todo lo que está haciendo en el mundo. Yo sé que muchos de ustedes ahora, yo sé que ven los programas de Joel Osteen. Y yo les digo, si yo llego a su casa o algo y usted viendo Joel Osteen, no lo apague y no esconda el televisor, no se preocupe, yo no tengo nada contra Joel Osteen.
Creo que generalmente lo que él predica es lo que no predica que a mí me preocupa. Cuando usted se limita solamente a predicar que Dios le ama y que Dios quiere que usted viva su mejor vida y que Dios quiere prosperarlo y bendecirlo, pero no habla acerca de la obediencia al Señor, de la santidad. A Joel Osteen se le ha preguntado muchísimas veces también en público, ¿qué tú dices acerca de la homosexualidad? Y siempre es penoso verlo escabullirse y tratar de, como un político cualquiera, escabullir el tema y la pregunta para no contestar frontalmente lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo digo eso con temor y temblor. De nuevo les digo, son gente noble, aman a Dios, están haciendo un trabajo excelente. Pero cuando no predicamos, dice todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que dijo Pablo cuando se estaba retirando en su sermón último en Éfeso? Búsquelo en el libro de los Hechos. Dice, yo estoy listo para ser sacrificado y quiero decir que no soy responsable de la sangre de nadie aquí porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios. Yo creo que eso debe, todo predicador lo que debe pedirle al Señor, Señor, ayúdame que cuando yo me muera y me retire, yo pueda decir, por lo menos yo anuncié todo el consejo de la palabra de Dios. Lo bueno y lo no tan agradable. Usted sabe que yo predico el Dios que prospera, el Dios que ama, el Dios que trabaja con nosotros, el Dios que está a nuestro favor. Ustedes me han oído recientemente hablar de todas esas cosas, pero también hablo del Dios que dice la justicia, la verdad, la obediencia, la santidad, el compromiso con la palabra del Señor. Es las dos cosas, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Y nosotros tenemos que hablar esa verdad, tenemos que comprometernos y decir, Señor, por tu misericordia, guárdanos y perdónanos. Y tenemos que ser humildes y sencillos de corazón y confesar nuestros pecados y reconocer nuestras necesidades, pero también decir, pero esto es lo que Dios dice y no podemos anunciar otra cosa. Entonces, hermanos, yo concluyo, ¿no?, con esta idea. Lo que pasó para mí, yo estuve escuchando, Meche y yo fuimos esta semana a una cena de una organización cristiana que lucha con estos problemas. Y el predicador invitado, el orador invitado, por favor los músicos que pasen por acá, ya terminamos. El orador invitado fue Eric Metaxas, un gran escritor, biógrafo de William Wilberforce y de un hombre que muchos de ustedes no conocen, Dietrich Bonhoeffer, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que murió ahorcado por los nazis 10 días antes de que Hitler finalmente fuera totalmente derrotado. Lo ahorcaron por su postura bíblica. Y yo siempre he dicho que esta nación está viviendo un proceso muy similar al que vivió Alemania con los nazis. Y Eric Metaxas, que conoce la historia de Alemania porque ha escrito un libro sobre historia de Alemania y sobre la vida de Dietrich Bonhoeffer y el movimiento para resistir a los nazis, habla de la tragedia de la iglesia alemana que se dejó cooptar, seducir y amordazar por Hitler y por su movimiento, cuando todavía Hitler estaba débil y hubiera podido ser refrenado si la iglesia se hubiera puesto de pie. Pero como no lo hizo, terminó siendo perseguida, silenciada, controlada y finalmente el diablo se apoderó de esa nación y casi 13 millones de judíos y de gitanos, y de homosexuales, y de tantos otros grupos también murieron en las cámaras de gas de Hitler. Y el mundo sufrió la pérdida de decenas de millones de hombres y mujeres. Decenas de millones murieron en la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos. En Rusia, en Alemania. No hablemos de las guerras de Japón y de todo esto también. Y entre otras cosas, esta nación, mientras Hitler estaba avanzando y cogiendo poder, como está hoy en día el movimiento homosexual, agarrando poder y el movimiento anticristiano en esta nación, mientras avanzaba y conquistaba y se hacía más y más fuerte, todo el mundo estaba ahí calladito, pensando que si lo dejaban y él ya se saciaba, él iba ya a estar tranquilo. Pero lo que él quería era conquistar el mundo entero y matar todo lo que no fuera la raza blanca, ariana. Y Estados Unidos aquí se quedó tranquilo porque esos son unos europeos allá, que se maten ellos, no tiene nada que ver con nosotros aquí en nuestra islita de Norteamérica. Cuando los japoneses les bombardearon en Hawái, en Pearl Harbor, entonces se dieron cuenta que esto era porque el diablo se metió en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial y fue Japón, Alemania, Italia,
Rusia, fue como que una orgía de sangre demoníaca que se desató en el mundo entero. Porque el diablo estaba en todos estos lugares haciendo lo mismo. Los japoneses estaban animados por un espíritu peor que el de Hitler, en un sentido. Era un espíritu demoníaco controlando el mundo. Hoy en día hay un espíritu demoníaco que se ha desatado en la humanidad. Está en Irak, en Irán, en Siria, en Rusia, en China. Está animando Ebola y otras cosas que van a suceder. Es un espíritu demoníaco en este tiempo, de los últimos tiempos de este mundo. Y todo tiene sistema, todo está entrelazado. Nosotros aquí, hermanos, nosotros somos un pueblo que ahora mismo no hay muchos pueblos en esta ciudad, cristianos, que abracen todavía la palabra del Señor. Venimos de diferentes nacionalidades, somos centroamericanos, suramericanos, caribeños, brasileños, afroantillanos. Estamos aquí y yo les pido, hermanos, oremos, seamos un pueblo profético, seamos un pueblo de la palabra del Señor, seamos un pueblo comprometido con Dios, seamos un pueblo que podamos discernir los tiempos, seamos un pueblo que indoctrinemos a nuestros hijos con la palabra del Señor, seamos un pueblo que vivamos agresivamente la vida cristiana, porque los tiempos son malos y necesitamos más que nunca vivir vidas comprometidas con el Señor, vidas que no comprometan la palabra del Señor y no perdamos el tiempo. No pierda el tiempo en conversaciones tontas y vanas. No te trate de justificarse ante la gente. Usted cree lo que cree y esto es lo que usted cree. Como dijo Martín Lutero, esto es lo que yo creo, Dios tenga misericordia de mí. No puedo decir otra cosa. Y déjele al Señor la responsabilidad. La Biblia dice, en el día malo, estad firmes, permaneced firmes, paraos. Y cuando haya pasado el día malo, que los encuentren firmes. Este viento demoníaco, un día el Señor lo va a detener porque se reirá de ellos y Dios golpeará la tierra. Yo se lo aseguro. Que ese día usted y yo seamos encontrados del lado correcto. Yo le tengo terror a la idea de que cuando esta infestación demoníaca haya pasado y Dios haya hecho algo en este mundo, que yo me haya ido del otro lado prematuramente. Yo quiero decir gracias, Dios mío, porque tú me fortaleciste y estuve del lado correcto. Tu palabra. El lado correcto es el reino de Dios. El lado correcto es la voluntad del Señor. No esté mirando lo que la gente está haciendo allá afuera. Dios corregirá el mundo. Nuestro llamado es ser fieles hasta la muerte. Y el Señor será responsable. Él nos protegerá en última instancia, yo le aseguro. Y si pierde su vida, mire, gloria a Dios, se va con Cristo. A mí que no me pidan que venda mi primogenitura por un plato de lentejas, ¿sabe? Me pueden ofrecer casas, dinero, retiros, lo que sea, justicia social demoníaca, yo no la quiero. Quiero justicia social en Cristo y en la palabra de Dios. No justicia social mentirosa y a la larga asesina, porque el diablo solo sabe matar, robar y destruir. Él nunca da ninguna justicia social. Te oye por ahí mucha gente hablando de justicia social para el pobre y esto y lo otro. No, eso es demoníaco. Y el pobre al final va a sufrir más todavía. Si hay justicia social, que sea en la palabra y en los valores de Dios. Yo prefiero comer pan con agua que comerme 3 comidas calientes con mi espíritu muriéndose. Así que nunca se deje engañar por promesas. Mire lo que está pasando hoy en día, a ver si hay justicia. Hay más justicia social en esta nación, hay más prestigio, hay más prosperidad. El diablo siempre ofrece victorias engañosas para seducirnos y para atraparnos en sus valores. Yo espero que no les haya arruinado el día, hermanos. Vamos a ponernos de pie un momento. Tómese un segundito. Vamos a interceder por esta nación. Vamos a interceder por este mundo. Intercedamos por nosotros mismos, por esta iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, te bendecimos. Señor, conforme a esta palabra, sánanos. Obra en nuestras vidas. Crea, Señor, sano temor de Dios en nuestros corazones. Te presentamos esta nación, te presentamos tu iglesia en toda la tierra
Y te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para oír, corazón para sentir tu verdad, Señor, y tus propósitos, integridad para vivir tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a anunciar tu verdad con el balance correcto, en el tono correcto, Padre, con la humildad precisa, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesús. Cubrimos esta iglesia con la sangre del Cordero. Y te pedimos, Padre, que nos protejas de la seducción del enemigo. Y que nunca en este lugar anide ninguna mentira del enemigo, Padre, sino la verdad de Dios y la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo íntegro, limpio, amoroso, genuino, sincero, auténtico, donde impere, Señor, el amor de Cristo entre nosotros, la misericordia, la bondad, el fruto del Espíritu Santo y también la verdad de Dios. Espíritu de Dios, muévete en estos tiempos y levanta a tus profetas y tus maestros, Señor, para que instruyan al pueblo. Y levanta voces proféticas, Señor, para sanar y confrontar esta humanidad. Hágase tu voluntad en la tierra, Señor, como se hace en el cielo. Sánanos y bendícenos, bendice a tu pueblo y despídelo, Señor, en tu gracia y en tu bondad, con paz en sus corazones. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.